Good evening. Buenas noches. I'm very happy for questions. I'm very happy if I receive questions. Estoy muy feliz si recibo preguntas. I now do this seminar for more than 8 years Hace ya más de 8 or años, 7 years, hace más de 7 años que vengo realizando estos seminarios and I have a little bit of experience. y tengo un poquito de experiencia. It works. And the thing is, at the beginning of the seminar, there are many questions that people raise. La cuestión es que al comienzo de los seminarios hay muchísimas preguntas que la gente quiere hacer, Which is intended. lo cual es mi intención. I never want to give a seminar that people should agree just from the beginning. Nunca quisiera dar un seminario con el cual la gente esté totalmente de acuerdo desde el mero principio. I want to make us think. Yo quiero que podamos pensar. I came to realize that most people just take things like they are, they never question them. Me he dado cuenta que la mayoría de la gente toma y recibe las cuestiones y nunca las acepta sin cuestionárselas. And I'm a person that is a doubter by nature. Y yo soy una persona que soy desconfiado por naturaleza. And so I have to figure out for myself if things are like that or not. Entonces, siempre tengo que pensar por mí mismo y darme cuenta si las cosas son así o no lo son. And if I have a law to put that information on that law, to verify it, Y si yo tengo una ley para filtrar esa información a través de la ley, I take it. yo la tomo Because I base myself on the law that is unchangeable. porque me baso en la ley que es inmodificable, Not on the person who tells it. no en la persona que lo dice. Because God is not one who looks to persons. Porque Dios no es el que mira a las personas. Jesus said, "Who is my brother and my sister and my mother?" Jesús dijo, ¿quién es mi hermano y mi hermana y mi madre? What was his answer? ¿Qué le contestaron? ¿Qué contestó cuando le preguntaron esto? Those who do the will of my Father. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. And what is the will of the Father? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Where is it expressed? ¿Dónde está expresada? In the law. En la ley. So, when we are united in the law, we quit putting questions. Entonces, cuando nos encontramos unidos en el fundamento de la ley, dejamos And we are united, we don't argue anymore. de tener argumentaciones y diferencias entre nosotros y nos vemos unidos entre nosotros. So, it is my experience that at the beginning the questions come. Es And mi- we are wondering, where is he going? Es mi experiencia ya que al comienzo las preguntas vienen y empezamos a preguntarnos, ¿hacia dónde está apuntando este hombre? But in the experience during the seminar, Pero en mi experiencia durante los seminarios, at the last message, la última charla, el último mensaje, usually there are no questions anymore. después de ese mensaje ya no hay más preguntas. And that's a good thing, is it? Y eso es bueno, ¿verdad? Because the law eliminates uncertainty. Porque la ley elimina las incertidumbres. And I just built up so that we can understand it. Y yo simplemente estoy tratando de construir de modo que podamos entenderla. And this commentary about the example I gave. Este comentario que me hicieron acerca del ejemplo que usé, You see, as a physician, I want to know what makes the body sick. como médico yo quiero saber qué hace que se enferme el cuerpo. And I came to understand that immorality does not make the body sick. Y yo he llegado a entender que la inmoralidad no enferma al cuerpo. And the Bible confirms that. Y la Biblia confirma esto. Immorality is sin, La inmoralidad es pecado, but it does not affect the body directly. pero no afecta directamente al I mean, cuerpo. in the way you think on it. Everything affects your body, but not in a sick way. You don't get sick from it. Quiero decir, no afecta en la manera en que estamos acostumbrados a pensarlo. Claro que todo pecado afecta, pero no en la manera en que estamos acostumbrados a pensarlo.
But when the victim that the husband left her Pero cuando la víctima cuyo esposo la dejó, cannot love the evildoer, esa persona no puede amar al que realizó el acto malo, that makes the body directly sick. eso hace directamente que el cuerpo se enferme. And I want to prove that through the seminar, that we understand why always the victim is the sick person. Y quiero probar a lo largo del seminario este punto de por qué la víctima es la persona que se enferma. Because usually we would expect that the one that does the evil, obviously, he should get sick. Porque nosotros normalmente estamos esperando que el que hace la maldad que es obvia, que es visible, él se enferme. And not the one that is just the victim of it. Y no esperamos que el que es la víctima se enferme. But I can tell you about, I don't know, I saw, only in my practice, I saw 20,000 patients. Pero puedo decirles, no sé cuántos, en mi práctica he visto por lo menos más de 20,000 And pacientes. in the last 7 years as I travel almost every weekend, Y en los últimos 7 años que he viajado prácticamente cada fin de semana, I saw patients everywhere where I go, he visto pacientes en cada lado donde voy and it's always the same pattern. y siempre se repite el mismo patrón. Never exception. No hay ninguna excepción. That's how the law works. Así es There are como no funciona la exceptions ley. in the No law. hay excepciones en la ley. So let us look to that question I put this morning. Así que analicemos la pregunta que realicé esta mañana. Where is the heart of man? ¿Dónde está localizado el corazón del We don't hombre? speak about the pump. No hablamos do we? acerca de la bomba cardíaca, ¿no es cierto? We speak about the wellsprings of thoughts. Estamos hablando de la fuente, el origen de nuestros pensamientos. Because you see, what are thoughts? Porque vean, ¿qué son los pensamientos? Thoughts are just a vehicle, it's like a truck. A vehicle, like a Los truck, pensamientos son simplemente un vehículo, como un camión, that is loaded with an information. que está cargado con cierta información. So the information comes from outside. Entonces, la información viene de afuera, But the way the information is worked with, it's evaluated. pero la forma en que la información es elaborada y es evaluada, That's from us doing it. eso somos nosotros mismos haciéndolo. And the evaluation system we have in the heart. Y el sistema de evaluación lo tenemos en el corazón. And that's why we need to know where the heart is, because there is the beginning. Porque es precisamente por eso que necesitamos saber dónde está el corazón, porque él es la fuente, el comienzo. And if thoughts has to have an impact on the body, Y si los pensamientos van a tener un impacto en nuestro cuerpo, by the law, where do they need to come from? por ley, ¿de dónde necesitan venir? ¿De dónde tienen que provenir? It must come outside of the body. Deben venir de afuera del That's why the cuerpo. question is the heart inside or outside the Por body? eso la pregunta es, ¿el corazón está dentro o fuera del cuerpo? And by the law, we must search for it outside. Y por la ley básica tenemos que buscarlo afuera del cuerpo. So let's go to the beginning. Entonces vayamos al comienzo. We have the body, Tenemos el cuerpo and we know that the function must go to an end. y sabemos que la función debe llegar a un final determinado. So for what organ do we eat? Entonces, ¿para cuál de los órganos comemos And drink y bebemos and breathe? y respiramos? What's the ultimate goal of our food? ¿Cuál es el objetivo último de nuestras comidas? ¿El cerebro? ¿The brain? Well, that's, yeah, not really. No exactamente el cerebro. What is this? This is, I make it more simple because voy a it's hacer más difficult even simple. with translation. Me lo va a hacer más fácil a mí, que soy la traductora. We were made to move, were we? Fuimos creados para movernos, ¿verdad?
We were made to do something. Fuimos creados para hacer algunas So, cosas. by what do we do something? ¿Por qué medio hacemos estas cosas? It's the muscles. A través de los músculos. Yes, the muscles are the ultimate organ that has to do the moving. Entonces, los músculos son el órgano último que tienen que llevar a cabo el movimiento. So the muscles get the oxygen, the muscles get all the nutrition, the muscle gets it so that he can work and do the work and do the job. Entonces, los músculos son los que reciben la oxigenación, los músculos son los que reciben la nutrición, de modo que los músculos se puedan mover y puedan performar su último objetivo. And he's chemical. Y eso es química. And he needs a pipeline, so to say, to get his chemistry. Y el músculo necesita su conducto para recibir los productos químicos que va a usar. And that's the blood vessel. Y esos son los vasos sanguíneos. Now, is it enough to give the muscle a blood vessel and a good supply of oxygen and food? Would it be enough to move the muscle? Ahora, ¿es suficiente que los músculos reciban a través de los vasos sanguíneos la nutrición, el oxígeno? ¿Eso es suficiente para mover un músculo? How much do you need to eat to move your muscle? ¿Cuánto necesitan comer para mover el músculo? You can eat enough, but it will never move your muscle. Ustedes pueden comer lo suficiente o todo lo que quieran, pero aún así nunca moverán un músculo. So what do you need to move the muscle? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para mover un músculo? Okay, you are very educated. You need nerves. Ok, están muy bien informados, necesitan nervios. And the nerve works with electrical current. Y los nervios trabajan con corriente eléctrica. But just before it comes to the place of the muscle, Pero justo antes de que llegan al lugar del músculo, the nerve gives out chemistry. los nervios también liberan sustancias químicas. So at the end, the muscle moves with chemistry. Entonces, al final, el músculo se mueve con la química. So why do we not give the chemistry to the blood vessel as well? Why do we don't give the chemistry that comes through the nerve through the blood vessel as well? Entonces, ¿por qué no llega los productos químicos a través de los vasos sanguíneos también? Because it's chemistry. Let's eat it. Porque es química. Comámoslo. Oh, yeah, we eat it, we put it. Yeah, you know it all. I mean, maybe the question was not said so clear. Bueno, ustedes lo saben, quizás yo no hice la pregunta en forma tan clara. If the neurotransmitter would come through the blood vessel, Si los neurotransmisores llegaran a través de los vasos sanguíneos, could we move? ¿podríamos moverlo? No, because they would come all at all, and so the muscle would be No, paralyzed. no podríamos porque entonces le llegaría todo junto y los músculos quedarían paralizados. We could not specialize to move certain things, No podríamos especializarnos para mover ciertas partes especiales. ¿se dan because all cuenta? those commands come through the nervous system, do they? Porque todas esas órdenes nos llegan a través del sistema nervioso, ¿verdad? So we need always two things to move the body. Entonces siempre necesitamos dos elementos para mover el cuerpo. We need the electrical current Necesitamos la corriente eléctrica, that at the end is chemistry, que al final se transforma en química, and we need the blood vessels that supply so that the muscle cell can get its function. y también necesitamos el vaso sanguíneo, de modo que la célula muscular reciba los suplementos necesarios para moverse. And now we go back to see where do all blood vessels start. Y ahora vamos de vuelta a ver dónde comienzan todos los vasos sanguíneos. Because we're going to go from the back to the beginning. You want to see where the heart is. Where does this Porque thing nosotros start? estamos viniendo desde el final hacia el comienzo. Queremos ver a dónde está el corazón. So where do all blood vessels start? Entonces, ¿dónde comienzan todos los vasos sanguíneos? In the heart. En el corazón. And where do all the blood vessels stop? Or where do they have their end? ¿Y dónde terminan todos los vasos sanguíneos? In the heart. Okay, you Okay, got it. lo So entendieron. that's how things work. Entonces, así es como las cosas funcionan. They're in a circuit. Hay un circuito. And in a circuit, how many directions do you have? Y en un circuito, ¿cuántas direcciones hay? One.
una sola. It goes around. There Va is no two. alrededor. You know, it's a very important thing when we come to relationships to see how they go in a circle or like that. Vean, es muy importante cuando hablemos acerca de las relaciones darnos cuenta que en un circuito el flujo se direcciona en un solo sentido. So we fix the heart that everything starts in the heart and finishes in the heart from the vessels going on. Entonces dejamos fijo el concepto que los vasos sanguíneos se inician en el corazón, realizan su circuito y allí terminan. So where do all nerves start? Entonces, ¿dónde comienzan todos los nervios? In the Brain. En el cerebro. It's more correct in the cortex. En realidad, más apropiadamente en la corteza cerebral. So where do all nerves end? Y entonces, ¿dónde finalizan todos los trayectos nerviosos? In the cortex. They en la must corteza end as cerebral. well in the cortex. Deben in the terminar function. también en la corteza Goes up cerebral. and down. So who is higher, the heart, the physical heart, or the cortex, the brain, or the heart, the physical heart? Who Entonces, is more? Entonces, ¿quién está en una posición de mayor jerarquía? ¿La corteza cerebral o el corazón? Who is surrendered to whom? ¿Quién está sujeto a quién? The heart to the brain or the brain to the heart? ¿El corazón al cerebro o el cerebro al corazón? ¿Escucho respuestas? Both of them together. Well, they are dependent. They are dependent. Don't. I didn't ask if they are dependent or not. Yo no estoy preguntando si son dependientes o no. Es verdad que lo son, pero no es esa la They have pregunta. to be together in functions to function. But who is in control? ¿Quién es el que controla? The brain, So, el cerebro. the highest hierarchy that we have in the body is the cortex. Entonces la jerarquía superior que tenemos en el cuerpo When you es la start corteza cerebral. Where does the impact come for running? Where does the process start? Cuando uno sale a correr, ¿de dónde comienza el proceso? ¿De dónde se inicia el proceso? In this heart or here? ¿En este corazón o aquí? The heart needs to follow. Bum, 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 bum. La Yes. At the beginning it pumps a little bit and then boom, 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 boom. Al comienzo, este corazón tiene que seguir. Al comienzo late despacito y a medida que vamos corriendo se va acelerando la bomba cardíaca. So I hope that we all know that from the brain we need to see that the physical body starts. Así que espero que todos estemos de acuerdo que es a partir del cerebro que el organismo físico comienza. So the cortex, we have two of them which are not united physiologically or not united anatomically. Entonces las cortezas cerebrales, tenemos dos de ellas, las cortezas no están unidas entre sí. And from there, everything that runs in the body starts. Y a partir de allí, todas las cosas que gobiernan el organismo físico, allí comienzan. There is no center in your body that is not commanded from the cortex. No hay ningún centro, no hay ningún órgano de tu cuerpo que no esté comandado por la corteza cerebral. The whole man is combined in the two cortexes. Todo el hombre, todo el ser humano está combinado en las dos cortezas cerebrales. From there, about 30 to 60 billion cells run down and nervous. A partir de allí, entre unos 30 y 60 billones de células comienzan a direccionarse hacia el resto del cuerpo. And they come from the cortex and go into the limbic system, or they pass the limbic system. Y partiendo desde la corteza cerebral atravesan el sistema límbico And then they cross over, most of them, on the other side. y luego la mayor parte de ellas realizan un entrecruzamiento dirigiéndose hacia los lados opuestos. And then on each side we have the 12 cranial nerves. You know that anatomy. Bueno, luego los 12 pares craneales de cada lado los tenemos separados. Ustedes conocen esas partes de anatomía. We just want to know structure, not details. Structure. Solo queremos enfocarnos en la estructura, no en los detalles, la So, estructura. with what does the cortex start to function? Entonces, ¿con qué empieza a funcionar la corteza? What is the cortex? What does the cortex need for a power to work?
¿Qué es lo que la corteza necesita como energía para funcionar? Thoughts. Well, the thoughts, we cannot measure thoughts, can we? Bueno, los pensamientos, no podemos medir los pensamientos, ¿verdad? We are still on the brain. Todavía- What is the power of the brain, of the cortex? With what power does it work? ¿Con qué energía funciona la corteza? Todavía estamos hablando a nivel corteza cerebral. Chemistry. It's electrical current. Es corriente eléctrica. Very simple. Es muy simple. A cortex starts with electrical power. La corteza comienza con energía eléctrica. And that goes through the nerves Y eso se transmite a través de los into the nervios, limbic system. atraviesa el sistema límbico. And the limbic system answers with chemistry. Y el sistema límbico da sus respuestas con elementos químicos. So we have these two elements in our body. Así tenemos Electricity and chemistry. Electricity and chemistry. Tenemos estos dos elementos en nuestro organismo, electricidad y química, electricidad y sustancias químicas. That's the two needs that the body has. Esas son las dos necesidades que nuestro organismo tiene, Chemistry and electricity. Sustancias químicas And if the y body has it, electricidad. it works well. Y si el organismo lo tiene, funciona bien. So, and then from the limbic system, it comes back to the cortex. Y luego, a partir del sistema límbico, también tiene su retorno hacia la corteza. Now the question is, who controls the cortex? Ahora la pregunta es, ¿quién controla la corteza? From where need every control come into the body? From inside or from outside? ¿De dónde tiene que provenir todo control del cuerpo? ¿De adentro o de afuera? I make a small, I paint something. Yo voy a dibujar y a pintar un pequeño gráfico. If this is the cell, Si esta es una célula and this is the nucleus, y este es el núcleo, with the genes, and Con we have lo- all the other corpusculars, con los genes y todos los demás corpúsculos, from where is the cell governed? ¿de dónde es gobernada la célula? From inside or from ¿Desde the adentro? membrane? From the nucleus or from the membrane? ¿Desde el núcleo o desde la membrana? The nucleus. Now, let's see who is right. Bueno, veamos a ver quién tiene razón. Who can help? ¿Quién puede ayudarnos? Who can help us to know how it works, even though we never have seen a cell how it works? ¿Quién podría ayudarnos a entender cómo funciona, aun cuando nunca hayamos visto cómo una célula How can we funciona? know for sure? ¿Cómo podemos saber con seguridad? Who helps us? ¿Quién contesta? La ley. La ley. The La law. ley. The law of life says, or the law that governs everything, the basic law says that every power must come from outside. La ley básica y fundamental nos remite al hecho de que toda energía tiene que venir desde lo exterior. The cell has millions or billions of receptors on its La membrane. célula tiene millones de receptores en su membrana And when there comes another chemical element and docks on the cell membrane, y cuando le llega una sustancia química y se adosa a los receptores de la membrana, that gives an impulse and that changes and gives a command what the cell should do or not. eso es lo que da un impulso y una orden para que la célula comience su funcionamiento. So the cells work only on demand, most of Entonces, them. las células funcionan solamente a demanda. See. ¿ok? So let's take the pancreas cell, the beast cell that makes the insulin. Ok, tomemos las células pancreáticas, las células beta que fabrican la insulina. How does diabetes type 1 come to existence? ¿Cómo entonces la diabetes tipo 1 llega a producirse? What's the process? ¿Cómo es el proceso? There come certain antibody. Llegan ciertos anticuerpos. Where do they come from? ¿De dónde vienen? They come from the bone marrow, Vienen procedentes de la médula ósea and they are made special to give the command to the beta cell of the pancreas to stop producing insulin.
Y ellos transmiten una información que recibe la célula beta del páncreas, y esa información es que dejen de producir insulina. And when that body gets that receptor, the cell stops Y cuando la célula recibe la información que le transmite ese and receptor, produces no insulin. la célula deja de producir insulina. Because by the law, everything must be managed from outside. Porque por ley, You find nothing in nature, there is one exception. no hay nada en la naturaleza que sea una excepción a la ley de que toda energía debe provenir desde el exterior. So today we have diabetes type 3. Así que hoy en día tenemos también la diabetes tipo 3. You know what is diabetes type 3? ¿Saben lo que es la diabetes tipo 3? No, it's not Alzheimer. Diabetes type 3. Diabetes tipo 3 no es Alzheimer, es un síndrome metabólico. That's when sometimes the beta cell produces insulin and sometimes not. La diabetes tipo 3 es un tipo de diabetes en la que a veces la célula beta produce insulina y a veces no la produce. So the system is flexible. Entonces el sistema es flexible. Sometimes it's stopped A veces deja de producir and sometimes it's there. y a veces está allí y la produce. Because it is governed from outside, and the main government that in the body does the commands is through the bone marrow or the immune system, however you want Porque to call it. esas células son gobernadas desde el exterior y el sistema principal a través del cual son gobernadas es los productos de la médula ósea que a ella le llegan. So by the law, everything must be controlled from outside. Entonces, por ley, todas las cosas deben ser controladas desde So afuera. can the brain control himself? Entonces, ¿puede el cerebro controlarse a sí mismo? So can the cortex, that's the outer layer of our brain, be controlled by itself? Entonces, ¿puede la corteza, que es la capa más externa de nuestro cerebro, ser controlada por sí misma? So then, where do the thoughts come from? Entonces, ¿de dónde provienen los pensamientos? So if they do something in the body, Si ellos tienen algún efecto en el cuerpo, they must have an outside source. deben tener una causa por fuera del cuerpo. So here are the thoughts. They are on the cortex. Entonces- and they are stored in the cortex. Aquí están los pensamientos. The ideas, the information. Por fuera de la corteza, y se los almacena en la corteza, las ideas, la información. So who stores them? ¿Y quién los almacena allí? Who puts them in the brain? ¿Quién los pone en el Who cerebro? works with the information? ¿Quién elabora y trabaja con esa información? And I would suggest that there is a spirit there that does it. Y voy a sugerir que hay un espíritu allí, que es Because el que hace thoughts esa must función. have an origin. Porque los pensamientos deben tener un Someone origen. needs to think them. Alguien tiene que pensarlos. And it must be the spirit of man. Y debe ser el espíritu del hombre. But before I bring those proofs that we must have a spirit there, Pero antes de detallar ciertas pruebas de que tiene que haber un espíritu allí, I want to give you a few ideas about the theories of the human structure. quiero darles una breve reseña acerca de las teorías circulantes acerca de la estructura humana. It is called the anthropology. Es así llamada la antropología. It's one of the most important things that we know what and how, out of what is man composed of. Es la ciencia que nos lleva a estudiar cómo y de qué está compuesto el ser humano. So we have three Ah, different entities that are in the human being. Entonces, tenemos tres unidades funcionales de distinto tipo que conforman al hombre. It is the body, that is chemistry. Es el cuerpo con sus sustancias químicas, It's the spirit es el espíritu and the soul. y el alma. So plus three things. Body, spirit, and soul. Entonces tenemos 1 más 2, 1 más 1 más 1, 3. Cuerpo más espíritu más alma. So 3 units. Hay tres unidades. Now, because
when you think on the soul, what do you think? On something spiritual or on something physical? Ahora, cuando nosotros pensamos en el alma, ¿en qué pensamos? ¿En algo físico o en algo espiritual? Spiritual. Yes. Sí. And since Plato, and he is the one that brought this idea that we are out of three parts. Y a partir de Platón, que fue quien introdujo esta idea de que tenemos tres elementos constitutivos, He introduced the idea of the dualism, that's the pagan dualism idea, él introdujo la idea del dualismo, que es una idea pagana, in which the soul is an entity that's independent of body. Así él introdujo la idea de que el alma es una entidad que es independiente del cuerpo. So the dualism, because it says there is a body Entonces el dualismo nos dice que hay un cuerpo and there is a soul, y que hay un alma and in that soul somewhere is also the spirit. y que en algún lugar de ese alma también está el espíritu. But the spirit was never defined what it is. Pero nunca Platón definió qué es el espíritu. Plato says that man has a soul that came from somewhere and got lost in a animal body. Platón dice que el hombre tiene un alma que vino de algún lado y un espíritu que vino, un alma. un alma que vino de algún lado y quedó en algún lado de esa persona. He's a divine being, but he's caught in an animal body. El ser humano entonces es un ser divino, pero quedó atrapado en un cuerpo animal. And when he dies, then the soul is released. Finally, it can go back. where it Entonces, comes cuando la persona muere, entonces el alma finalmente es liberada y puede estar libre. I know this is a little bit theory, but please, we have to do it. Yo sé que esto es un poquito, Theory. esto es un poco de teoría, pero tenemos que hacerlo. But without the theory, we cannot be strong and know what we believe. Porque sin tener un poco de fundamento teórico no podemos tener So sustrato this firme. idea that man is composed out of three parts is a Platonic and Aristotle's idea. Entonces, esta idea de que el hombre está compuesto de tres entidades diferentes es una idea platónica y aristotélica. And most Christians and all religions of the world, almost all religions of the world, have this idea. Y así, la mayoría de las religiones del mundo y la mayoría de los cristianos tienen esta idea. And even in Adventism, we are not spared from this idea. Y aún en el adventismo mismo no estamos libres de estos conceptos. So there is the other concept that says man is just composed of one element, Hay otro concepto que dice que el hombre está compuesto de un solo elemento, that's chemistry, que es la parte química, and out of chemistry the thoughts arise. y a partir de los elementos químicos surgen los pensamientos. So the spiritual things and love comes like you burn wood, and out of that burning, that's the result of the spiritual activity. Así la concepción es de que los pensamientos son como lo sería, por ejemplo, el humo a partir de quemar ciertos troncos. Esos serían los troncos, serían la sustancia química, y al quemarla se produce el humo. Esos serían los pensamientos. This is a pure materialistic view of humanity. Esta es una visión puramente materialista del ser humano. And the Stoics and the Epicureans were the one that created this image. Este concepto fue creado por los estoicos y los Where epicureanos. the spiritual activities arise from chemistry. El concepto entonces que ellos tienen es que la actividad espiritual se surge a partir de los elementos químicos. This idea predominates science. Esta es la idea predominante en las ciencias. If you study natural laws and natural items, medicine, Si ustedes estudian ciencias naturales, como por ejemplo medicina, in medicine it is believed that the brain, the cortex, produces the thoughts. en medicina se cree que la corteza cerebral es la que produce los And then pensamientos the cortex or the brain is that what thinketh and does the work. y que la corteza o el cerebro es aquella parte que piensa
y que realiza los And pensamientos. some religions that are very close to science, they believe what science tells them. Y algunas religiones que están muy ligadas a las teorías científicas, entonces creen también lo que la ciencia explica. The theory of evolution is the basis of being just a being that is pure physical. La teoría de la evolución es la base de estas teorías que creen que el ser humano es puramente físico. And there is a word today in science that says neuroplasticity. Y hay una palabra hoy en día que se usa mucho en neurociencias que es la de neuroplasticidad. Have you ever heard the term? ¿Alguna vez escucharon el término? Neuroplasticity? Neuroplasticidad. You know what it means? ¿Saben lo que significa? It means that the nerves, the cortex, has its own capacity to form itself. Significa que los nervios, la corteza como conjunto de nervios, tienen su propia capacidad de modificarse, tienen la capacidad de modificarse a sí mismos. It can make synapses or connections by itself, Puede realizar conexiones en forma selectiva por sí misma, just by outward influences. simplemente por influencias externas. Neuroplasticity means the brain moves itself. El concepto de neuroplasticidad implica que el cerebro se mueve por sí mismo. And that's an idea that is pure evolutionistic. Y esta es una idea que es puramente Because evolucionista. by the law, nothing that is physical can move itself. Porque por ley, nada que sea There is físico not puede one- moverse por sí mismo. There's no one thing on earth that something that is physical can move itself. Pero no hay una cosa en la naturaleza en la que algo que sea físico se pueda mover por sí mismo. Or give itself commands. O que se dé órdenes a sí mismo. It's not possible. No es posible. So that's science. So let's look to the biblical. Bueno, esto era la visión de las teorías científicas. And Vamos a that ver will be validated by the law. cuál es la postura bíblica y eso va a ser validado por la ley. The Bible, I must tell you, is the only book I found that is in accordance with the human structure, and it explains it all very well. La Biblia, debo decirles, es el único libro que está de acuerdo con la estructura humana y que lo explica perfectamente bien. And how can it be different? How can it be different? ¿Y cómo podría ser distinto? Who is the author of the Bible? ¿Quién es el autor de la Biblia? And who is the author who created us? ¿Y quién es el autor que nos creó a nosotros? Can they be in opposition? ¿Podrían estar en oposición? Or can the laws that govern us be in opposition? ¿O podrían las leyes que nos rigen estar en oposición? But you No. will see that we have not studied the Bible as we should. Pero ya verán que pareciera que no hemos estudiado la Biblia como deberíamos. Because then we would be the most advanced people on this earth. Porque in si así knowledge fuera, of seríamos humanity. las personas más avanzadas en conocimiento en esta tierra. So the Bible says that we have a body Entonces la Biblia nos dice que tenemos un cuerpo and a spirit, y un espíritu and they give y, a soul. y la suma de ellos dos, cuerpo más espíritu, dan como resultado el alma. Okay? ¿Está bien? That's the biblical, Esa es la postura bíblica. and that's the real thing that I found in my own studies, in my practice. Y esta es la postura que yo he encontrado, es la postura correcta en mi So práctica let's también. look to the four forms of life that we find in Scripture. Veamos entonces a las 4 formas de vida que encontramos descritas en las Sagradas Escrituras. Of course, God is what? Por supuesto, Dios es uno. God Dios es is qué? Perdón, Dios es qué? He's a spirit. Yes, Jesus says God is the Spirit, and he who will pray to him will worship him in the Spirit and in truth. Y esto Jesús lo dijo, Dios es espíritu y aquel que lo adora en espíritu y en verdad es necesario que lo adore. But we go and see the second living form is another spirit. Bueno, vamos a ver que la siguiente forma viviente es otro espíritu. So what are spiritual beings ¿Qué described in the Bible? son los seres espirituales descritos en la Biblia? Ángeles. Ángeles. Beautiful. Yes. Good.
Bueno, The angels are said in the Bible are ghosts, are spirits. Los ángeles, así como nos dice en la Biblia, son seres espirituales, son That's all we know espíritus. about them. Y eso es todo lo que sabemos Yes. acerca de ellos, They are ¿verdad? not like us. No son como nosotros. Are they? ¿No es cierto? ¿Lo son? No. No. Jesus says he became a little lower than the angel. Jesús dice que él llegó a ser un poquito menor que los ángeles. So the angels are, the Bible says, spiritual servants. Or Entonces la Biblia nos dice que los ángeles son espíritus servidores espirituales. so let's look to those on earth that we have here. Entonces dejemos de lado los ángeles y miramos a los que tenemos aquí en la tierra. God created the earth Dios creó la tierra and he created we can say three life forms on earth. Dios creó la tierra y creó podríamos decir, tres formas de vida sobre la tierra. He took earth Tomó del polvo plus life. más la vida. What does that give? ¿Y eso qué es lo que da como resultado? What's the result of? It's plants. Polvo. El resultado es las plantas. Life and earth is plants. El resultado de tierra más vida se transforma en plantas. So then we have life, we have matter plus spirit Luego- that makes the animal. Luego tenemos materia orgánica, más espíritu, y allí obtenemos los animales. And then we have a bigger spirit with more abilities, and that makes humans. Y luego, por último, tenemos también a partir de las sustancias químicas con mayor cantidad de espíritu, un espíritu con más habilidades, y allí obtenemos al ser humano. For those Bible students who read their Bible very well, Para aquellos estudiantes de la Biblia que estudian su Biblia muy bien, they know that the animals were created like men. ellos sabrán que los animales fueron creados como el hombre. He blew into them the nostrils, the breath of life. Les fue dado también en sus narinas el Made them aliento out de of the vida. dust of the earth. También los hizo del polvo de la tierra. Have you not read it in the Bible ¿No yet? lo han leído en la Biblia todavía? Of course. You go home and study. I'm not kidding. Por supuesto, no es verdad, no es así. It's written through Vete all a the casa Bible if you see y it. y a estudiarlo y lo verás. But Está escrito en toda la Biblia y lo come puedes ver. tomorrow, Pero ven mañana, read it. It's léelo. there in the second chapter of Genesis. Está ahí en el segundo capítulo de Génesis, Yes, in verse 21. So, or en el verso 22, you'll 21. find it. Búscalo después. So, let's look to the forms. Veamos las formas. Matter and life gives plants. Living matter. Materia más vida nos da como resultado una planta viva. Earth and the breath of life that God gives to animal become living souls. Polvo más el espíritu de vida se transforman en el alma viviente. And the breath of life that God gave through Adam became a living soul. Y el soplo de vida que Dios le dio a Adán, a través de ese, Adán se transformó en un alma viviente. And an angel is a spirit. Y un ángel es un espíritu. So we have on earth plants, Así en la tierra tenemos plantas, we have animals, tenemos animales, we have humans, tenemos seres humanos and also angels, but we haven't seen them yet. y también ángeles, pero todavía no los hemos visto. But we believe in them, do we? Pero creemos en ellos, ¿verdad? Okay. So, let's go then through the main part of this night that I Entonces- want to explain. How can we explain that there is a spirit even though I never saw a spirit? Vayamos entonces a la parte principal de la presentación, que es cómo puedo describir que hay un espíritu aun cuando nunca lo he visto. I discovered the spirit in my practice. I discovered the spirit Yo in my practice. descubrí el espíritu en mi práctica médica.
You see, I am born a Seventh-day Adventist, Vean, yo fui nacido como un adventista del séptimo and I día. studied my Bible since I was very young Y yo estudiaba mi Biblia desde que era muy joven, because I wanted to be a pastor. porque quería ser un pastor. And I knew back then in Romania they put us to real study in the church already. Y allí en Rumania, donde yo crecí, en la iglesia nos hacían estudiar de verdad la Biblia. Every 3 months there was a competition in the church who knows the Bible better. Cada 3 meses había siempre una competencia en la iglesia a ver quién conocía mejor su Biblia. And even then, some questions I answered different than the one that they wanted to hear the answer. Y aún allí yo algunas preguntas las contestaba en forma diferente de lo que esperaban que yo contestara. The teacher who put the question said, "On which day was Eve created?" El profesor que hacía las preguntas una vez nos preguntó, ¿en qué día fue creada Eva? You know it? ¿Lo sabes? What does the Bible say? ¿Qué nos dice la Biblia? The 6th day. El sexto día. But he suggested it was not the 6th day Pero él sugería que no era el sexto día, because Adam had to sleep and had to name the animals, and there was not enough time for a day to do that. porque Adán había tenido que dormir y había tenido que hacer su trabajo de nombrar a los animales y no había tenido tiempo de And hacerlo. I was sitting somewhere in the hall, and Y yo me estaba sentado en algún lugar de la audiencia y levanté mi mano I stood up and said, "That's not the truth. y le dije, eso no es verdad. Woman was created together with man on the 6th day." La mujer fue creada junto con el hombre en el sexto día. That's so clear. Eso es tan claro. How does it come that we get confused? ¿Cómo puede ser que estemos tan confundidos? So, I didn't discover the Spirit in the Bible because I never really studied from that perspective. Así, yo nunca descubrí el espíritu en la Biblia porque en realidad, bueno, nunca lo estudié desde esa perspectiva. But I discovered it in my practice by ruling out that what chemistry cannot do. Pero lo descubrí en mi práctica médica by ruling, Out what chemistry cannot do. a través de darme cuenta qué es lo que la química, los elementos químicos no pueden hacer. If this pen would fly through this room, would you believe it that it flies by itself? Si este lapicero comenzara a volar a través de este cuarto, ¿ustedes creerían que vuela por sí mismo? Would you? ¿Creerían? Why not? ¿Por qué no? You will see it, maybe. Lo van a ver quizá, o más tarde. So, will it fly or not? ¿Va a volar o no? No, of course not. Someone needs to push it. No, por to supuesto que fly. no. Si va a volar es porque alguien lo empujó y entonces va a volar. So we have a reason by the law to say, okay, that's possible or not possible, no matter what our senses tell us. Entonces tenemos un razonamiento y también tenemos la ley para apoyarnos que no puede volar, no importa lo que nuestros sentidos vayan a observar. We are living in a time you cannot trust what you see. Estamos viviendo en una época en la cual no podemos creer You must las have a cosas que thing vemos. above that what you see Debemos and estar feel capacitados para pensar por encima de las cosas que that vemos keeps you in the truth. y eso nos va a mantener en la verdad. And that is, you have to know by law what's possible or not Y in eso es, chemistry or tenemos not. que conocer por la So, ley qué es posible y qué no lo es. What can the chemistry do? Entonces, ¿qué cosas sí puede hacer los elementos químicos? Yes, because Sí. we are out of chemistry. Porque estamos hechos de química. This world is out of chemistry. Este mundo está hecho de So, química. what do chemical reactions are able to do? Entonces, ¿de qué son capaces las reacciones químicas? Every reaction in chemistry is dependent on certain circumstances to be able to work. Todas las reacciones químicas, cada una de ellas, para poder producirse, es dependiente de que ciertos factores externos se combinen para que pueda generarse la reacción. A chemical reaction can only work in the way it was determined to work. Una reacción química solamente puede producirse de la manera como fue predeterminada que pueda It producirse. can never work in a different way. Nunca puede producirse Only de una the way manera it was diferente. made to be able to work. Solo pueden producirse según un diseño mediante el cual fueron diseñados para que una reacción química se produzca. And chemistry can store energy. Los elementos químicos pueden absorber y almacenar So. energía, But then it gives it on further. pero luego tienen que liberarlo y darlo. That's the capacity of chemistry. Esa es la capacidad de la química.
What can chemistry not do? ¿Qué cosas la química no puede hacer? Let's see. Vamos a ver. That's again our chemical system, and let's put that. Esa es la tabla química de los elementos. Veamos en esto. So what can they not do? ¿Qué es lo que no puede realizar los elementos químicos? They cannot feel anything. Las sustancias químicas no pueden sentir nada. You think that chemistry feels? ¿Piensan ustedes que una sustancia química siente algo? You think this pen feels something? ¿Ustedes creen que esta virome siente algo? These are artificial flowers, okay? They don't feel. Estas son flores artificiales, así que no sienten tampoco. But if you had living flowers, do they feel? Pero si tuviéramos plantas, allí tenemos plantas vivas, Do they ¿ellos feel when we touch them? sienten algo si las tocamos? Now again, Acá otra vez, I'm happy that we have two. estoy feliz de que tengamos Two ways. opiniones divididas. Who will help us? ¿Quién nos puede ayudar? Only the law can help us. Solamente la ley fundamental puede ayudarnos a How discriminar. can we exclude that the plant feels? ¿Cómo podemos excluir el hecho de que la planta siente algo? How can we exclude that the Co- plant feels? ¿Cómo podemos excluirlo? Someone touches strongly that one and it will fade away. Of course, Por they supuesto, are harmed. They are influenced by what we do to them. por supuesto, ellos reciben las influencias me de lo que wrong. le hacemos a ellos, a ellas. We have an influence on the plants. We have an influence on the plants. Nosotros tenemos influencia sobre las plantas. Don't speak about that. No estoy hablando acerca de eso. I'm just speaking if it feels like she feels what I do. Solo estoy hablando de si siente, como ella siente lo que yo hago al tocarlo. Nothing in chemistry, not living or dead, Nada. can feel anything. Na- If not, the poor apple when you bite in it. Wait, I have to translate. Sorry. Nada. So, yeah, you have the idea, or shall I No, repeat? wait. Okay, you repeat. So, if the plants feel, Si las plantas sienten, when you ate your salad today, cuando comieron sus ensaladas hoy al mediodía, poor plant. pobres plantas, When you mow your lawn, cuando ustedes cortan el césped, poor plants, they feel all the pain, you cut them down. pobres plantas, sienten todo el dolor de que ustedes las estén cortando. That's a terrible thought, isn't it? Eso es un pensamiento terrible, ¿no? But some esoterics have them in. Pero algunos esotéricos dicen esto también. And they think Y that ellos- plants can feel. Y ellos piensan que las plantas pueden sentir. I had a patient who told me once that I said, when I went through the Yo tuve un paciente- cornfield, Yo tuve un paciente una vez que me dijo que cuando una vez fue a un corn. campo donde había sembrado maíz And it was harvested. y estaba siendo cosechado ese campo de maíz, He heard the cries of those corn stems. él podía escuchar los gritos de esas plantas de maíz que estaban llorando. You like it, ¿Les yes? gusta, Sí. So there are all kinds of ideas out there. Así que hay todo tipo de ideas por allí dando vueltas. There is nothing chemical that has a feeling. No hay ninguna sustancia química que pueda sentir. So, how much choice does chemistry have? Entonces, ¿qué capacidad de opción, de elección tienen las sustancias químicas? And how much can a chemistry take a decision to go right or left? ¿Y qué tanta capacidad de decidir si ir hacia la derecha o hacia la izquierda tiene una sustancia química? Does it? ¿Tiene alguna capacidad? No. No. If the sunflower turns its head towards the sun, Si el girasol gira su cabeza hacia el sol, how does it do it? ¿cómo lo hace? By a choice or it must do it? ¿Por elección o porque debe hacerlo? By no choice. No tiene elección, It has to do it. tiene que hacerlo. That's why they are all the same. Por eso es que todos hacen lo mismo, giran hacia el sol. But put 3 cats, Pero pongan 3 gatos, and how will they behave? ¿y cómo se van a comportar? They will be all different. Todos van a ser diferentes. Because there is a marked difference between
a chemistry or a living plant and a living soul. Y esto es porque hay una marcada diferencia entre las sustancias químicas, entre una planta y un alma viviente, como en el caso de los gatos. Chemistry can never destroy itself. Las sustancias químicas nunca pueden destruirse a sí mismas. Everything that is destroyed must be destroyed from outside. Todo aquello que sea destruido es destruido desde afuera. Humans and animals can destroy themselves. Los seres humanos y los animales pueden autodestruirse. Where do they have this capacity? ¿De dónde tienen estas capacidades? Or do you think this wood would ever destroy itself? ¿O piensan ustedes que esta madera en algún momento podría destruirse a sí misma? Would it? ¿Lo haría? Can it? ¿Puede? No. No. There's nothing in that what we can see on chemical level that can destroy itself. No hay nada de las cosas que podemos ver a nivel químico que pueda And I could tell you many stories, autodestruirse. but I don't Y want to podría keep you till midnight contarles here. muchas historias, pero no quiero tenerlos hasta tan tarde esta noche. How even animals commit suicide Como aún los animales cometen suicidio, because they choose to die, porque ellos eligen even morir, though they don't know what that aun is. cuando no saben lo que eso significa. But I have cases of animals. Pero he as well. tenido casos de animales que se han suicidado. So there is no consciousness in Así, chemistry. no hay ningún tipo de conciencia en los elementos químicos. They cannot know what goes around. No tienen forma de saber qué es lo que sucede alrededor de ellos. They have no cognitive abilities. No tienen ningún tipo de habilidades cognitivas. They have no morality. No tienen ningún tipo de moralidad. Even animals don't have Ni morality. siquiera los animales tampoco But tienen chemistry moralidad. for sure has no morality. Pero las sustancias químicas That's why I said de the seguro body no tienen moralidad. Por Does not eso- know what you do unto him. The body does not know what you do unto him. Es por eso que el cuerpo no sabe, It does not know what you do unto him. el cuerpo no sabe lo que tú le haces a él, al cuerpo. But we have even a spiritual life. Pero nosotros también tenemos una vida Where espiritual. does our spirituality come from? ¿De dónde viene nuestra espiritualidad? So, from where does this capacities that we have in humans and in animals come from? Entonces, ¿de dónde provienen estas capacidades que tenemos tanto en los seres humanos como en los animales? I have 4 evidences that there must be a spirit Voy a hablar acerca de 4 evidencias que tenemos de que debe haber un espíritu on the cortex level. a nivel de la corteza It cerebral. must be bound to the cortex. Tiene que estar It must be there on that tiene que estar top of it. ligado a la corteza cerebral, encima de la corteza And I cerebral. have 4 proofs that I want to share with you. Y aquí hay 4 pruebas que quiero compartir con ustedes. My first proof is the spiritual needs that man and animal have. Mi primera prueba es las necesidades espirituales que los seres humanos y los animales tienen, Which plant do not have, que las plantas no las tienen, because they have no spirit. porque no tienen espíritu. Yes, they have life. Sí, That's a tienen- miracle. We don't know where it comes from and how it works. Sí, tienen vida, They have life, but they don't. You have to stay a bit more here so that you listen better. Yeah. So they have life, but they don't have a spirit. las plantas entonces tienen vida, pero no tienen un espíritu. So animals and plants have spiritual needs. Así, los animales y las plantas tienen necesidades espirituales. Let's see if you have them as well. Vamos a ver si ustedes también las tienen. You need liberty or freedom? ¿Necesitan libertad? Anyone here? ¿Alguno aquí que necesite la libertad? ¿Es la libertad una necesidad? Big need or small need? ¿Es una necesidad pequeña o grande? Oh, muy grande. Muy grande. Muy grande, muy grande. I left my home country, Romania, Yo me fui de mi país natal en Rumania, risking to be caught at the border. arriesgándome a ser atrapado en la frontera, And put into jail, incluso encarcelado, but I still did it. pero aún así lo hice. Why? ¿Por qué? Liberty was more for me
than staying in a prison in a Romania country. La libertad para mí era de mayor valor que permanecer en una cárcel en el país de Rumania. I was 19 years old then, Yo tenía 19 años en esa época and I still like liberty. y todavía me gusta la I libertad. never get tired to be free. Yo nunca me cansaré de ser libre. So, but I go fast now. We Voy a ir need más rápido ahora. protection, Necesitamos security. protección, seguridad. We need curiosity. Necesitamos curiosidad. We have understanding. Tenemos entendimiento. We have orientation, and we Tenemos have to go after something. orientación. Tenemos que ir siguiendo algo. We have fidelity. Tenemos lealtad, fidelidad. We need confirmation and recompense. También necesitamos confirmación y recompensa. We need joy. También necesitamos alegría, We need harmony. armonía. And I stop here with the animal And we needs. I stop here with Y- the animal needs. Termino aquí con las necesidades de los animales And we come to those needs that we find in humans. y me voy a dedicar a aquellas necesidades que encontramos en los seres humanos. Do you have a need for righteousness? ¿Tienen necesidad de justicia? Big or small? ¿Grande o pequeña? Big or small? Big. Big. Grande. Almost all problems that humanity has is because what is done unto him is unrighteous. Casi todos los problemas que la humanidad tiene es porque lo que se les hace es algo injusto. It's injustice. We need truth. Necesitamos la verdad, We need responsibility. necesitamos responsabilidad, We have morality and need morality. necesitamos moralidad, We need wisdom. wisdom. Necesitamos sabiduría, We need recognition. necesitamos reconocimiento, We need appreciation. necesitamos aprecio, We need happiness. necesitamos felicidad, We need peace. necesitamos paz. And so on. Y así podríamos seguir. I never did a whole list of all the spiritual needs of humanity. Nunca pude llegar a realizar una lista completa de todas las necesidades espirituales del ser humano. And that's my first question is, Y así la primera pregunta que me hago es, can there be a need if no one asks for it? ¿puede haber una necesidad si no hay nadie que pida por esa necesidad? ¿Puede haber una necesidad sin que alguien, un agente, requiera de esa necesidad, de ese algo? Can you have thirst or hunger if you have no body? ¿Puedes llegar a tener sed o hambre si no tienes cuerpo? No. No. There must be a unit that wants that. Tiene que haber una entidad que desee eso. And that unit even needs to evaluate if what it gets is the right thing. Y esa unidad tiene que ser capaz de evaluar si lo que recibe es correcto o no. Does your body check what you eat? ¿Controla el cuerpo de ustedes lo que comen? Yes, if you Sí. eat wrong, Sí, claro que sí. Si ustedes comen mal, if you eat poison, si comen algún veneno, what happens? ¿qué les pasa? The body will say, well, that's not for me. El cuerpo les va a decir, bueno, eso no era para mí, And you will have some symptoms y van a tener algunos síntomas because he found what you put into him was not the right thing. porque el cuerpo encontró que lo que tú le diste no era la cosa apropiada para él. The body controls what you give him. Don't think so. He does not. El cuerpo controla lo que tú les das. No piensen que no es He's not así. doing it voluntarily No lo hace en forma voluntaria or by choice. ni por elección, He doesn't get what he needs. pero si no recibe lo que He necesita, shows it to you te lo va a mostrar almost immediately. casi inmediatamente. So, where do we have in our cortex Así, ¿dónde tenemos en nuestra corteza the area where the cells there asks for righteousness? el área en la corteza donde las células requieran justicia? And they say, if you don't give me righteousness, I die. ¿Y I dónde, quit the job. dónde está ese área que nos diga, si tú no me das justicia, yo I quit the job. dejo de trabajar, dejo de funcionar? Does you have in your cortex, does your brain cells have anywhere a need for a spiritual thing? ¿Tiene la corteza de cada uno de nosotros en algún sitio de sus centros necesidad de las cosas espirituales?
Can they evaluate it? ¿Pueden evaluarlas? How? ¿Cómo? I mean, if they don't know, if your brain cells don't know what is righteousness, they don't know what is liberty, how can they evaluate it? Es decir, si las neuronas, las células cerebrales no tienen idea de lo que es justicia, de lo que es libertad, ¿cómo podrían llegar a evaluarla? There must be something in man and in animals that carves for the spiritual needs. Tiene que haber algo en los seres humanos y en los animales que está sediento de las necesidades espirituales And it has the capacity to say, oh, you lied unto me now. You didn't say the truth. y que tenga la capacidad de decirme, oh, tú me estás mintiendo en este momento. You lying to me? You lied unto me. Yeah. Tú me has mentido en este momento. So someone needs to discern between the truth and the lie, do you? Entonces alguien tiene que discernir entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Who does it? ¿Quién lo hace? The brain cannot do it. El cerebro no puede hacerlo. Is it not the the verse Bible, but we don't take Bible now because we just take the law. Sí, está ese versículo, pero en este momento no vamos a tomar el texto The Bible bíblico, is vamos a full analizar las leyes. that we have a spirit. There is no question in the Bible that we have a spirit. La Biblia está llena de versículos que nos hablan de que tenemos un espíritu, no vamos a cuestionar eso. But we have not realized what it means Pero to have a todavía spirit. no nos hemos dado cuenta qué significa. And I'm speaking at my practice to Christians and not Christians, to Y- believers and not Y believers. yo en mi práctica, en mi ejercicio profesional, hablo con cristianos y con no cristianos, con creyentes y no creyentes They sobre. don't believe the Bible. Ellos no creen la Biblia. I cannot argue with it. Yo no puedo argumentarles a las personas no But I creyentes. have even a better thing than the Bible. Pero tengo una cosa mejor que la Biblia, It's the law. es la ley. That no one can say, put apart, no matter what he believes or not. La ley es ese elemento que nadie puede negar y decir, no, esto no sirve porque es la ley. And the Bible proves that the law and the Bible is the same. Y la Biblia prueba que la ley y la Biblia son la misma cosa. In 1 Corinthians 2:11 it says very plain. En 1 Corintios 2:11 lo dice muy claramente. Who knows what is in man except the spirit of man? ¿Quién sabe lo que hay en el hombre excepto el espíritu del Who hombre? has knowledge? ¿Quién tiene conocimiento? Is it in your brain? ¿Está en tu cerebro? No. No. Your brain is just used El cerebro es simplemente usado for it. para ello. Or can your feet walk? ¿O pueden acaso tus pies caminar? Can your feet walk? ¿Pueden tus pies caminar? No. No. By the law they cannot. Por ley no pueden hacerlo. So the impulse must come from somewhere else that Ento- put the feet to walk. Entonces el impulso tiene que venir de otro lado para que yo adelante mi pie para Your caminar. feet has no capacity to walk. Nuestros pies no tienen capacidad de But they caminar, walk because someone puts them into action to pero walk. caminan porque alguien los pone en acción para que salgan a So my caminar. first argument is we have needs we cannot see that they come from chemistry. Así mi primera prueba es que tenemos necesidades que no pueden ser, no provienen de los elementos químicos y que tenemos que suplirlos de otra manera. And I want to make here a statement. Y quiero hacer aquí una In afirmación. science you will never hear that man has spiritual needs. En las ciencias nunca van a escuchar que un hombre, que una persona tiene necesidades In your espirituales. medical career or whatever, you will never listen to any nature magazine or whatever studies come out that man has a spirit or has spiritual needs. En las carreras de medicina, por ejemplo, nunca van a leer ninguna revista ni ningún libro que diga que el hombre tiene necesidades espirituales. So what does science do with the spiritual needs of man? Entonces, ¿qué hace la ciencia con las necesidades espirituales del hombre? Denies them. No, they cannot deny them. No, no las pueden negar. They are more smart than that. Ellos son más inteligentes que eso. They call them emotional needs Las llaman necesidades emocionales, because the emotions come from the center of the brain. porque como las emociones vienen del centro del cerebro, In science, love is a feeling. en ciencia el amor se lo entiende como un sentimiento. Do you believe that love is chemistry? ¿Creen ustedes que el amor es un elemento químico? How many atoms do we have in love? ¿Cuántos átomos hay en el amor?
It's a principle. So no atom. Así que no hay átomos. Yes? No. In righteousness, how many atoms? ¿Cuántos átomos hay en justicia? Some people rise in my meetings and they say, well, I know love is chemistry. Algunos gente se levantan a veces en mis conferencias y dicen, And I bueno, say, okay, el amor come- es una come sustancia forward. química. Come Y yo les forward. digo, ven aquí, I have a pen here. yo tengo un lápiz aquí. So please, write unto me the chemical structure of love. Entonces, por favor, escríbeme aquí la fórmula química del amor. C5, oxygen 3, or whatever, H5. Carbono 5, oxígeno 3, hidrógeno 1, lo que sea. Descríbeme la fórmula. If you have a formula, I believe you. Si me das la fórmula, yo te creo, Then we can prove it. para que yo lo pueda probar. There is no formula for love. No hay fórmula para el amor, There is no formula for righteousness. no hay fórmula para la justicia. There is in the spiritual needs are pure spiritual. Las necesidades espirituales son puramente They have espirituales. nothing to do No with tienen nada que the ver body con el or the cuerpo physical o thing. con los elementos físicos. That's why in science the spiritual needs are emotional. Es por eso que en la ciencia las necesidades espirituales se las llama emocionales. And that fits to their idea that man is just chemistry. Y eso se ajusta perfectamente con la idea de que el hombre es meramente sustancias químicas. But they think love is a chemical. Así creen que el amor es una sustancia química. But love just puts chemistry into function. Pero en realidad el amor lo que hace es activar las sustancias So químicas. I never use the term man has emotional needs. De este modo yo nunca empleo el término el hombre tiene necesidades necesidades emocionales, Because there are only two emotions. porque solamente hay dos tipos de emociones, Good and bad emotions. malas y buenas emociones, You feel good or bad. positivas y negativas, perdón. But there are maybe hundreds of spiritual needs. Pero cuando entramos en el campo de las necesidades espirituales, quizás They're all hay different. cientos de ellas y son todas diferentes. The second evidence that we must have a spirit La segunda evidencia de que debemos tener un espíritu is that there is a contradiction between the body and the spirit. es que hay una contradicción entre el espíritu y el cuerpo. So let's look to the plant life. Veamos un poquito la vida. What is De las this plantas. lady doing with the plant? ¿Qué está haciendo aquí esta señora con las plantas? It gives her water. Les está dando agua. Why? ¿Por qué? Because in that way the plant gets the need. So the plant needs water. Entonces la planta necesita agua. And have you ever seen a plant go to drink water at the thing and come back? ¿Y alguna vez vieron a una planta que vaya hasta el pozo de agua, se sirva agua y luego vuelva? No. No, Because plants cannot go to supply their needs. porque las plantas no pueden ir a suplir sus necesidades. You know, we have these artificial plants Ven, aquí tenemos estas flores artificiales because they have no needs. porque no tienen necesidades. Maybe take a little bit of dust of Quizás them. lo único que necesiten es que las desempolvemos un But if poquito. you forget to give them water, Pero si nos olvidamos de darles agua, how much happened? ¿qué es lo que les pasa? Nothing. No problem. No hay ningún problema. So, plants have no ability to go and supply their needs. Así las plantas no tienen ninguna capacidad de ir y proveer para sus propias necesidades. Their needs must be given to them, Sus necesidades deben ser provistas hacia and ellas then they take it and grow. y así ellas las pueden tomar y crecer. So, who is responsible? So, plants are dependent that someone should give them the need close around. Así las plantas son dependientes de que alguien les pueda arrimar, hacer cerca de ellas las necesidades que tienen. And now humans and animals have a part in it that are, I could say, a plant. Ahora, los animales y los seres humanos tienen una parte en sí mismos que podríamos decir que es como las plantas. That's chemistry. Esos son los elementos químicos. And can the body feed itself? ¿Y puede el cuerpo alimentarse a sí mismo? Can you go to the fridge and take something out? ¿Puede el cuerpo ir al freezer, a la heladera y recoger algo? Yes or no? ¿Sí o no? You have to go. Someone needs to do it.
Alguien tiene que hacerlo, uno It's the tiene que ir. Spirit that gives the command to eat. Es el Espíritu que da la orden de que tienes que ir a comer. Because can the Spirit say no to hunger? Porque ¿puede el Espíritu decirle no al apetito? Can he? ¿Puede? Yes. Sí, claro. And many people die because they don't eat Y anymore. mucha gente muere porque dejan de comer. I had a young lady that Yo tenía was una 21 joven. years old and she wrote her mother a letter. Ella tenía 20 años de edad y le escribió una carta a su madre. And she said, Mom, I don't want to live anymore. Y ella le decía en la carta a su madre, mamá, no quiero vivir ya más. I won't eat anymore from now on De ahora en más no voy a comer más until I die. hasta que me muera. When you're 21 years old, Cuando tienes 21 años de edad, why would you die? ¿por qué habrías de morir? What happened to her? ¿Qué le pasó a ella? What happened to her? ¿Qué le pasó? Her boyfriend She got the- left her. Su novio la dejó. So why do you have a boyfriend? Entonces, ¿por qué tenemos novio? To give you food to eat? ¿Para que les dé comida para comer? Why do you have a boyfriend? ¿Para qué tenemos un novio? To share the- What kind of a need ¿Qué tipo de necesidad do you satisfy with the boyfriend? satisfacemos con un novio? Love, love. So it's a spiritual need. Amor, entonces es una necesidad Because the espiritual. relationship is a spiritual one. Porque la relación es una relación espiritual. So there is a contradiction between the spirit and the body. Entonces hay una contradicción entre el espíritu y el The cuerpo. body wants to live El cuerpo quiere vivir, and the spirit wants purpose. pero el espíritu quiere un objetivo, un propósito. So when the hunger comes, it says, I want to function. When Así, the hunger comes, así cuando el apetito nos llega, nos viene, but the spirit can say, today you don't get anything. el apetito puede llegar, pero el espíritu puede decirle, hoy no vas a comer. Why? ¿Por qué? What do you think in life is more important? ¿Qué piensan que es jerárquicamente más importante en la vida? Life or purpose? ¿Vida o objetivo de vida, un propósito en la vida? What is for you more important? Life, if there is a conflict between life and righteousness. ¿Qué es para ustedes más importante? Si hubiera un conflicto entre la vida y la justicia, What do ¿qué es you más choose? importante? ¿Qué eligen ustedes? What do you choose? Justice. La justicia. Now we have one that say life and others say, or did all say justicia? No. ¿Alguno dijo, todos dijeron justicia o alguno opina que la vida? Any choose life here? Levanten la mano los que digan vida. Okay. That's good. Bueno, gracias. Yeah. So, how do you know that he will choose life and not righteousness? ¿Cómo saben que una persona que tenga este conflicto va a elegir la vida antes que la justicia? What is more precious? ¿Qué es más valioso? Divided opinions. I am Opinion. thankful for this. Yo estoy agradecido de estas respuestas diferentes. If you wake up in the morning and you work all day long because your objective in life is to work, you forget about eating. Yes. Sí. In fact, I have done it. Yeah, so what is more important then? Entonces, ¿qué es más importante? Sí, allá hay otra mano. What is more important? ¿Qué es más importante? Life ¿La vida or justice? o la justicia? You see, there is a Bible verse. Have you ever read Job? Did you read Job? Vean, hay un versículo en la Biblia. ¿Alguna vez leyeron el libro de Job? There's a certain spirit that says, everything a man has, he gives for his life. Hay allí un versículo que nos dice, todo lo que el hombre tiene lo daría por su vida. You know who says that? ¿Saben quién dijo eso? It's Lucifer. Fue Lucifer. Satanás. Satanas.
Ex Lucifer. ex-Lucifer, whatever. Yeah. Lo que sea. It's the same person. Es la We misma don't- persona. We are not in contradiction. No estamos en contradicción. So, he says it to God, Así, él le dice a Dios, the liar of all liars, el mentiroso de todos los mentirosos, tells God, le dice a Dios, everything a man has, he gives for his life. todo lo que un hombre tiene daría por su vida. And what is God's answer? ¿Y qué le contesta Dios? Mírenlo, look at Job. Job. He says, you are a liar. Dios le contesta, tú eres un mentiroso. I give you Job in your hand. Te voy a dar a Job en tus manos. You can touch Tú his puedes body. tocar su cuerpo And he will never give up the relationship with me. pero él nunca rendirá o entregará su relación conmigo, Because righteousness porque la justicia is for him more important es para él mucho más importante than life. que la vida misma. More important than life. La justicia es más importante que la vida. I tell you, all my patients Les diré, todos mis pacientes, are not sick because they want to live. ellos no se enferman porque quieren vivir, Because life is just a means. porque la vida es simplemente un instrumento, una forma de algo. Yes, you Forma de must llegar a have algo. life to fulfill. Sí, debemos tener vida para poder cumplir con el propósito, But when you have no purpose, pero cuando tú tienes un propósito, life has no. When you have no purpose, life has no. pero cuando meaning. tú no tienes un propósito, entonces la vida ya no tiene sentido. Why do we have so many people who kill ¿Por themselves? qué tenemos tanta gente que se mata a sí mismos? What do they search? ¿Qué es lo que buscan? Life? ¿Vida? No. You young people here, Ustedes jóvenes aquí, what are you going to do tonight? ¿qué van a hacer esta noche? Search life ¿Van a buscar vida or fulfillment of your spiritual o van a needs? buscar un cumplimiento, un cumplimiento de sus necesidades espirituales? What are you going to search? ¿Qué van a buscar? It's always purpose you go. Siempre va a ser You don't propósito. sleep, you don't take care. Ustedes no van a dormir y no les importa si no duermen. Your body is just there for your purpose. El cuerpo está ahí simplemente para mi propósito, para And you have your life to fulfill a purpose. y tengo la vida para cumplir mi propósito. Life was never a purpose. La vida en sí misma no era nunca un propósito. Nothing of this earth, Nada en esta tierra. life ever God created to be a purpose. God. God never created life to be life a purpose. Dios nunca creó la vida para que la vida sea un propósito en sí misma. Everything that was created for a purpose, Cada cosa que fue creada con un propósito not for the purpose to live. y no para el propósito simplemente de vivir. Okay? So in the conflict, Así, en el conflicto, always siempre the purpose wins. gana el propósito, el objetivo en la vida. Not one exception, No hay ni una excepción, because it's not possible. porque no es posible. We will never put a mean before a purpose. Nunca pondríamos un medio en forma prioritaria al propósito en sí mismo. Now I am in a problem. Ahora yo tengo un problema. You need to help me. Tienen que ayudarme. I have two more arguments. Tengo 2 argumentos más. You want me to continue or you should continue tomorrow? ¿Quieren que siga o seguimos mañana? So, They say keep on. okay, so everyone can be free to go, but I would like to finish the ideas so that we go home and have to think. Ok, cualquiera de ustedes que quiera irse puede So hacerlo, let's go pero me fast. gustaría seguir. The third evidence that we have a spirit La tercera evidencia de que tenemos un espíritu is that we have a hierarchy in our. es el hecho de que tenemos una jerarquía en nuestro ser. So there must be a communication between the body and the spirit. Así, tiene que haber una comunicación entre el espíritu y el cuerpo. And the question is, how does the spirit and the body communicate Y together? la pregunta es, ¿cómo se comunican el espíritu y el cuerpo? And who rules it and who is stronger and who is weaker? ¿Y quién gobierna sobre quién? ¿Quién es el más So, fuerte y quién es el más débil? There's the spirit, there's the body, Así que aquí tenemos el espíritu, aquí está el cuerpo. and the body speaks to the spirit by the sentiments or by emotions. Y así, el cuerpo le habla al espíritu a través de las emociones o los sentimientos.
So when we have feelings of hunger or thirst, Así cuando tenemos sentimientos de hambre o sed, the body tells the spirit, please give me something. el cuerpo le está diciendo al espíritu, por favor, dame un poquito de algo. And the spirit has a choice. Y el espíritu tiene la posibilidad de elegir, He can give it or not. puede dárselo o no. Can ever the spirit be forced to eat? ¿Puede alguna vez el espíritu ser forzado a comer? Or can ever the spirit be forced to obey? ¿O en algún momento puede el espíritu ser forzado a obedecer? They say pleasure could be an example that Well, that's not I say a force. yo diría que eso no es una fuerza. The question is the spirit, can we force a person that has a spirit to obey or not? La pregunta es, ¿podemos forzar a una persona que tiene espíritu a obedecer o If the no? spirit could be forced to obey, Si el espíritu pudiera ser forzado a obedecer, then he would not be a spirit. entonces no sería un espíritu. Because in the spiritual world, there is no capacity to force a spirit. Porque en el mundo espiritual no hay capacidad, no está la posibilidad de forzar a otro espíritu. Because God created him Porque Dios los creó to just rule himself. para que se gobiernen a sí mismo. We would have no responsibility No tendríamos responsabilidad if someone could say, I was forced to do this. si alguien pudiera decir, yo fui forzado a hacer esto. I saw that beautiful woman and I was forced to go after her. Yo vi una bella mujer y fui forzado a salir con ella. Can that happen? ¿Puede ocurrir eso? Joseph proves it doesn't work. José lo prueba de que no Little funciona children, así. Los have pequeños you ever niños. tried to force a child to do what you want? ¿Alguna vez probaron de forzar a un niño a que haga lo que ustedes quieren que él haga? Have you? ¿Han probado? The parents come with their children to my office, to Los my padres muchas practice, veces vienen con sus niños a mi and práctica. the child sits on the chair to open up the mouth, Y los niños se sientan en la silla y allí abren la boca. and mother says, oh, please, please, open your little mouth. Y la madre le dice, oh, por favor, abrí tu boquita. And can I force it? ¿Y puedo forzarlo? Now I can put pain on it, but it's very hard to force a child to open the mouth. Sí, claro, puedo infligirle algún tipo de dolor, pero es muy difícil forzar a un niño a que me abra la boca. So what's the only way to open that mouth? O sea, ¿cuál es la única forma de abrir esa boca? You must convince the spirit Tienen que convencer al espíritu it's an advantage to open the mouth. de que es una ventaja de que abran la boca. So the mother says, Así que la madre les dice, I buy you your preferred ice cream. te voy a comprar tu helado preferido. And the child says, immediately? Y el niño dice, ¿inmediatamente? And mother says, yes. Y la madre le dice, sí. And mouth is You cannot force the spirit. No se puede forzar al espíritu. Only he can act. Solamente él puede You can actuar. torture a person. Puedes torturar a una persona. You can make the spirit the greatest pain. Puedes causarle al espíritu el mayor dolor, Like people were tortured. como tanta gente que ha sido torturada. But if they did not want to deny their faith, Pero si ellos no quisieron negar su fe, there was no force in earth and in heaven no that hubo could do fuerza a change. ni en la tierra ni en el cielo que pudiera forzar a esas personas a cambiar su forma de pensar. Ellen White writes in the book Y la, Mounts of Blessing. la señora de White escribe en el libro He says that the devil has no El Sermón del Monte, power to force us to do anything. el diablo no tiene poder para forzarnos a hacer nada. If we do not consent, Si nosotros no consentimos, that is, if we listen and obey, pero si nosotros escuchamos y obedecemos, nothing happens. nada puede pasar. The devil has no power. El diablo no tiene poder. And she says, if the Spirit of God would work with 100-fold more power on our spirit, he would avail nothing. Y ella dice,
I should have asked you if you should follow. El Espíritu de Dios, the Spirit of God, If the Spirit of God Si el- would work 100 times stronger on our spirit, si el Espíritu de Dios trabajara 100 veces en forma, 100 veces más potente sobre nuestro He espíritu, would not make us better Christians. aún así no nos podría hacer mejores cristianos. There is no force on the Spirit. No puede haber fuerza que se ejerza only sobre el can espíritu del ser humano. Obey by himself. Solo el espíritu del ser humano puede obedecer You can make him a pain. sí mismo. Uno puede infligirle dolor Because he needs to feel every pain you do to the body. porque él necesita sentir cada dolor que el cuerpo recibe, But if he listens or not, pero sea que él escuche o no, no one can do it except him. pero nadie puede hacer que él escuche o no excepto So all the él information mismo. that comes to the body on the Spirit is asking a signal. It's Así. not a command. Así toda la información que surge a partir del cuerpo y llega al espíritu es un pedido, una petición y nunca puede ser una orden para que requiera obediencia. So the Spirit cannot be forced to obey. Entonces el espíritu no puede ser forzado a obedecer. How does the Spirit speak to the body? ¿Cómo le habla el espíritu al cuerpo? By the thoughts. A través de los pensamientos. What are thoughts to the body? ¿Qué son los pensamientos al cuerpo? Signals or commands? ¿Señales, pedidos u órdenes? Oh, divided opinions again. Well, you see, there can be only orders. Bueno, ya verán, solo pueden ser órdenes. Your hand will never say, today is Sabbath day, I don't work. La mano de ustedes nunca les va a decir, hoy es sábado, así que hoy no voy a trabajar. As long as the connections from the cortex goes down to your hand will always follow what your spirit says. Siempre que las conexiones entre la corteza cerebral y el resto del organismo estén funcionando correctamente, el organismo siempre va a seguir las órdenes que el cerebro le da, A little que el thought- espíritu le da. A little thought of fear Un pequeño pensamiento de temor can make a panic attack. puede causar un ataque de And in a pánico. panic attack, you change the whole function of your body. Y en un ataque de pánico, todo el funcionamiento In del splits of organismo seconds. puede ser cambiado en segundos. Adrenaline and insulin or whatever comes out Y la insulina y cualquier otra de las sustancias comienzan a ser liberadas in splits of seconds en fracciones de segundos by a little thought that you even didn't realize. por un pequeño pensamiento que ni siquiera se dieron cuenta. So the body is always subject to the spirit. Así, el cuerpo está siempre sujeto al espíritu. The body just needs to follow. He has no choice. El cuerpo tiene que seguir al pensamiento, al espíritu, no tiene Never was opción. an option in chemistry. Nunca tuvo una opción. La química nunca puede And will elegir. never be as far, I think, as God Y has nunca created lo the habrá laws. hasta donde yo creo que va a ser así. So this is very important to understand. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, Because if the spirit would come out of the cortex, porque si fuera que el espíritu surge a partir de la corteza, what need would be first? ¿cuál necesidad estaría primero? The body's need or the spirit's need? ¿Las necesidades de la corteza o las necesidades del espíritu? The body's needs would be first. Entonces estarían That's why when you primero las study necesidades del cuerpo. in school biology, that's why when you study in school Es por biology, eso que cuando estudiamos biología en las escuelas, you know the pyramid of Maslow? ¿se acuerdan la pirámide de los músculos? Maslow. Ah, de Maslow. So, let's go. So, do you know that pyramid is totally wrong? ¿Saben que ese parámetro está totalmente equivocado? That pyramid that all students read in school is on its head. Todo ese parámetro que todos los estudiantes leen en las escuelas está totalmente equivocado. He says, until here we have physical needs. Él dice que hasta aquí tenemos necesidades físicas And up here we have spirit. y que allá arriba tenemos necesidades espirituales en la punta de la pirámide. You see, the pyramid is different. El parámetro, verán, es diferente. It's until here we have spiritual. Es todo este tramo que tenemos en color rojo, the little tenemos physical espirituales y en el tramo verde, el pequeñito, son las necesidades físicas. The devil just fools us because we don't see the law.
El diablo nos engaña simplemente porque no And we have no vemos structure. la ley y no tenemos la estructura, no conocemos la estructura. We are easy believers. Somos creyentes ingenuos, Unfortunately. desafortunadamente. The fourth and final, El cuarto argumento y final, I preserved the best for the last. yo guardo lo mejor para el final. That's the legal proof. Eso es la prueba de la ley, la prueba legal. The fundamental lay says that you need energy from outside. La ley fundamental, la ley básica nos dice que necesitamos energía que provenga desde el So exterior. I put the question, what is the difference between a person that is death and that is alive? Así pongo esta pregunta o les hago esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que está muerta y una que está viva? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? What does the doctor does not find in a dead person and he finds in a living ¿Qué person? es lo que un doctor no encuentra en una persona muerta y que sí encuentra en una persona viva? In his brain. En su cerebro. In his brain. He finds electricity. Él encuentra o no encuentra electricidad. When you're dead, you have no electricity. Cuando tú estás muerto ya no hay más electricidad. And even James wrote in James 2, verse 24, Y aún Santiago escribió en Santiago 2, versículo 24, as the body without the spirit is death, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, faith without work is also death. la fe sin las obras también está So muerta. he took a very plain argument to prove a spiritual thing. Así tomó un argumento muy sencillo, muy fácil para probar una situación espiritual. So this is the cortex. Así, esta es la corteza, It functions with electricity. funciona con electricidad And we have to put the question, where does the electricity come from? y tenemos que dejar la pregunta, ¿de dónde viene esa electricidad? We know by the law it cannot come from the brain. Por ley sabemos, no puede venir del cerebro. My boy just bought an electrical car. Mi hijo hace poco se compró un auto eléctrico And he gets as far as 200 kilometers or 300, 400. y puede correr hasta 200 o 300 kilómetros. And then he must go to church. Puede funcionar unos 200 o 300 kilómetros con la carga que ha obtenido y luego tiene que ir a recargarse. It won't work anymore if he doesn't recharge. Si no lo recarga, no va a funcionar más, Because the car cannot produce any electricity. porque el auto en sí mismo no puede producir ninguna electricidad. The same, your brain cannot do it. Del mismo modo, el cerebro de ustedes Just a car. no puede hacerlo, Cannot do it. It Como must be given to him. como el auto no puede hacerlo, sino que So, tiene que proveerse de afuera. Where does it come from? And through whom does it come? Entonces, Who makes it? ¿quién genera esa energía? ¿De dónde viene? ¿Quién la genera? There's only one question. Hay solo- Only one answer. Hay solo una respuesta, It's the spirit. es el espíritu. And we can even prove it experimentally. Y también podemos probarlo en forma experimental. Your decisions Sus decisiones make electrical impulses. generan impulsos eléctricos. Before you took that decision, you didn't have that electrical impulse. Antes de que tomaste una decisión, no estaba ese impulso eléctrico The presente. moment you take a decision, Y en el momento que tú tomas una decisión, your brain fires. tu cerebro dispara el impulso eléctrico, Because the spirit puts him to work. porque el espíritu le generó ese impulso eléctrico que You know funciona. how fast you take decisions and how fast your thoughts work? ¿Saben cuán rápido tomamos decisiones, cuán rápido nuestros pensamientos funcionan? You know, they made tests on programs. Saben que han hecho pruebas, han hecho pruebas medibles, And they came up and could see that you can take a decision in 4.5 milliseconds. y ellos han probado, la ciencia ha probado que se puede tomar una decisión en 4,5 milisegundos. So how many decisions can you then take in a second? Así que, ¿cuántas decisiones se pueden realizar en un segundo? Muchas. I don't know math, but someone told me about over 200. Yo no sé mucho de matemática, pero alguien me dijo que son más de 200. Yeah? So you can, in 1 second, take 200 decisions. Así que en un segundo podemos tomar 200 decisiones. You cannot think consciously that fast. No podemos pensar conscientemente así de rápido, But we can see it pero sí podemos verlo in the brain. en el cerebro. We can see the power of the Spirit. The power of the Spirit. Podemos ver el poder del espíritu. So let's resume
all the evidence. Vamos entonces a resumir las 4 evidencias. Without the Spirit, there is no spiritual activity or mental freedom Sin el from here. Espíritu no hay actividad espiritual ni actividad mental, no hay conciencia. Sin el Espíritu no hay necesidades espirituales. Sin el Espíritu no hay percepciones sensoriales, tacto, vista, olfato, gusto, audición, sentimiento. Cuarto, sin el Espíritu no hay pensamientos. Sin el Espíritu no hay capacidad de juicio, no hay responsabilidad, ni hay moral ni ética y no hay espiritualidad. Tampoco podríamos movernos. The only proof that we can move is because we have a spirit. La única prueba de que podemos movernos es porque tenemos un espíritu. Because the body cannot move without a spirit. Porque el cuerpo no podría moverse si no tuviera So un where espíritu. does the spirit come from? Entonces, ¿de dónde proviene el espíritu? Does he arise from chemistry? ¿Aflora a partir de las sustancias químicas? Is it a result of two burning, well, I don't know what, ¿Es el resultado de 2 elementos que se entren en wood combustión? pieces? ¿Es el resultado de 2 elementos que se quemen? No. No. All who read their Bible knows that the spirit comes from the mouth of God. Todos aquellos que leen la Biblia tienen en claro que el Espíritu viene de la boca de Dios. I finish with the final statement from Ellen White. Voy a terminar con una cita de la señora de White. That special testimonies on education, page 333. Está en el libro Testimonios Especiales sobre Educación, en página 33, y dice: el Espíritu controla al hombre en su totalidad. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen su origen en el Espíritu. Es el Espíritu el que adora a Dios y nos vincula con los seres celestiales. Todos los órganos físicos son siervos del Espíritu y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo. Can there be something more clear ¿Podría haber algo más claro in the structure? en una estructura? I think that's perfect. Yo creo que eso es perfecto. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Want to come? Do we pray now? Or? Aquellos de ustedes que quieren venir. Vamos, Shall I pray? vamos Okay, entonces let's a pray. orar. Nos ponemos de pie. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we thank you for this Sabbath day. te agradecemos por este día sábado. We thank you that you made us wonderfully. Te agradecemos que nos creaste de una manera tan maravillosa. We are the only creatures on earth Som- that can understand themselves. Somos las únicas criaturas en el mundo que podemos comprendernos a nosotros mismos. You have given us this capacity Nos has dado esta capacidad because you give us a responsibility for our lives porque también nos ha dado una responsabilidad en nuestras vidas and for the lives of this earth. y también por las vidas de esta tierra. So help us to understand better how you made us. Por favor, ayúdanos a estudiar, a entender mejor, So that we understand why we get sick, para que podamos entender por qué nos enfermamos, understand why we get angry, que podamos entender por qué nos enojamos, why we cannot be happy all the time, por qué no podemos estar felices todo el tiempo, so that we might govern our life so that we might be the ones that serve you. de modo que podamos guardar nuestras vidas de tal manera que podamos ser aquellas personas que te sirven, That our body and our spirit que nuestros cuerpos y nuestro espíritu might be clean. puedan estar limpios. That means the whole soul may Es be clean. decir, que toda el alma pueda estar limpia. Amen. Amén.